Michael Rank. Los gobernantes más locos de la historia, locos, excéntricos y megalómanos desde el emperador Calígula hasta Kim Jong-il. Los gobernantes más locos de la historia, locos, excéntricos y megalómanos desde el emperador Calígula hasta Kim Jong-il. Por Michael Rank. Edición digital. Copyright 2013 Michael Rank. Todos los derechos reservados. Introducción. Vale la pena estar loco. En términos de la capacidad de conseguir grandes cantidades de capital demostrando que uno es mentalmente inestable, la respuesta es no. No existe en la actualidad esta profesión, a menos que incluyamos a los vendedores de autos usados que vemos en los anuncios de televisión que hacen alarde de su locura como la única explicación coherente para estos descuentos excepcionales en un Toyota Tercel. Sin embargo, en términos de trabajar como un dictador y controlar una nación, parece que estar desquiciado puede asegurar el poder a un autócrata mucho mejor que el ser sensato. Un autócrata excéntrico puede mantenerse en el poder durante décadas, a pesar de, o mejor dicho, a causa de, sus prácticas aparentemente locas. Algunas preguntas acerca de la longevidad de los dictadores se hicieron en 2011 tras la muerte del dictador libio, el coronel Muammar Gaddafi, que logró mantenerse en el poder en la nación del norte de África durante 42 años a pesar de su comportamiento altamente excéntrico. Antes de su muerte, se hizo famoso por un discurso incoherente que dio en las Naciones Unidas en el que preguntó si la gripe porcina fue hecha por el hombre, se ofreció a trasladar la sede de la ONU a Libia para evitar el jet lag entre otros líderes mundiales, y sugirió que Israel y Palestina se combinaran en un estado llamado Isratina. Como líder de su país utilizó su posición para exigir el final de Suiza y contemplar teorías como que la inteligencia israelí conspiró para asesinar a JFK. Fue escoltado por un contingente exclusivamente femenino de guardaespaldas. Escribió un libro de enseñanzas llamado El Libro Verde que pretende ofrecer las respuestas a todos los problemas humanos en 3 partes, la solución a los problemas democráticos, la solución a los problemas económicos, y la solución a los problemas sociales. Gaddafi también mandó matar a cualquiera que percibiera como una amenaza a su régimen. Se estima que entre el 10 y el 20% de la población eran informantes de seguridad del Estado. Libia era el país más censurado en el Medio Oriente y África del Norte en 2011, según el Índice de Libertad de Prensa. Las políticas de mano dura de Gaddafi dejaron en claro a sus ciudadanos la forma en que serían tratados si se ponían en su contra. Al principio de su reinado, expulsó a la comunidad italiana de Libia, exhumó los cadáveres de cementerios italianos de Libia y transmitió por televisión el grotesco espectáculo. Debido a su estado paranoico, excéntrico, los libios estuvieron dispuestos a tomar las armas en su contra durante el levantamiento armado conocido como Primavera Árabe en 2011, cuando la OTAN declaró el espacio aéreo libio como zona de exclusión aérea, lo que permitió dar caza a Gaddafi y sus hijos. Sin embargo, su derrocamiento plantea una pregunta obvia: ¿por qué no se rebelaron los libios antes? Gaddafi siempre fue un líder excéntrico, él no comenzó a restringir los derechos humanos y a promoverse a sí mismo a finales de su reinado. ¿Cómo es posible que un dictador que tiene un pensamiento tan alejado de la realidad permanezca en el poder por tanto tiempo? David Brooks del New York Times sostuvo que precisamente, a causa de su locura, gobernó durante casi medio siglo. Si un líder quiere echar por la borda el Estado de Derecho y cualquier indicio de un proceso democrático, Brooks dijo, es mucho mejor que destruya por completo cualquier posibilidad de una sociedad civil que dejar restos de las instituciones sociales que apoyan los derechos humanos para recordar a la gente lo que les hace falta. Él dijo. El hecho paradójico es que si quieres estar a cargo como un dictador, es mejor ser un narcisista totalitario que un autócrata promedio. Megalómanos como Gaddafi intentan controlar cada neurona de la cabeza de sus pueblos para controlar todos los aspectos de la vida. Destruyen toda autoridad exterior y la sociedad civil. Personalizan cada institución para que cosas como el ejército existan para servir a sus mismos ideales, en lugar de la nación en general. No les preocupa la duda o preocupación de los demás, puesto que ya poseen la verdad absoluta. Ellos están motivados para cumplir con su misión histórica mundial y no tienen ningún interés en retirarse pacíficamente a otro lugar.
Jean Kirkpatrick tuvo razón hace años al hacer la distinción entre dictaduras autoritarias y los totalitarios. Los totalitarios son más enfermos y más difíciles de desalojar. La desquiciada extrañeza narcisista de Gaddafi parece ser la clave de su longevidad. Así que recuerde, si va a ser un tirano, sea un loco. Es más seguro. Este libro se centra en las vidas de los líderes más locos de la historia y cómo guían los destinos de sus estados con solo tenues conexiones con la realidad. Hay muchos tipos diferentes de líderes locos, y las cifras que se examinarán se dividen en dos categorías. El primer tipo padecía una enfermedad mental y trastornos psicológicos. Esto incluye líderes como George III, que sufría de la enfermedad de la sangre hereditaria porfiria, al igual que muchos otros monarcas europeos, que estaban todos relacionados, y luchó contra alucinaciones y paranoia extrema, y Ibrahim I, sultán otomano, cuya pena de prisión durante décadas lo convirtió en un psicópata al que le gustaba practicar el tiro con arco en sus sirvientes. El segundo tipo sufrió de locura autoinfligida por estar ebrio de poder. Se deslizaron en la megalomanía y el autoengrandecimiento mediante el aislamiento de sus naciones y por estar rodeados de aduladores que nunca cuestionaban sus decisiones. Esta lista está llena de autócratas del siglo XX, como el jefe de Estado albanés Enver Hoxha, que arruinó la moneda nacional al hacer que se ajustara a su superstición con los números. Más famoso es el expresidente de por vida de Turkmenistán, Akbar Turkmenbasi, quien renombró constelaciones y los días de la semana con su nombre y el de su madre. Aunque estas historias son divertidas, este libro también contempla la naturaleza adictiva del poder y los efectos que tiene sobre los que se aferran a él durante mucho tiempo. Se explora cómo los líderes pueden emprender la extraordinariamente complicada tarea de dirigir un país sin sus plenas facultades mentales y logran ser un éxito moderado. También se pregunta por qué la sociedad tolera sus acciones durante tanto tiempo e incluso intenta poner una fachada de normalidad a los gobernantes, a pesar de que todos sepan que reina la locura. Por último, se pregunta si los gobernantes locos son una reliquia de la época de los monarcas y se extinguirán en la era de la democracia, o si van a estar con nosotros por siempre. Así que sin más preámbulos, veamos los gobernantes más locos de la historia. Capítulo 1. El emperador romano Calígula, 12-41 Adón, cómo liderar nombrando senador a tu caballo. Cuando Salvador Dalí se dispuso a pintar un retrato del famoso emperador romano Calígula en el año 1971, optó por retratar lo más cercano y querido para el corazón del loco emperador, su caballo Incitatus. La pintura lecheval de Calígula muestra al mimado caballo en todo su esplendor real. Lleva puesta una corona opulenta y vestidos de ropas finas. Mientras que la ropa llamativa del caballo es históricamente correcta, por una vez en su vida el artista surrealista español es culpable de una grave subestimación. El emperador Calígula, el cual reinó desde el año 37-41 Anno Domini, fue el primer emperador sin memoria de la época pre-Augusta, y por tanto no tenía ningún reparo a la hora de establecer un culto a la personalidad, gobernando con absoluta autocracia, exigiendo la adoración de sus súbditos, y tratando a su caballo mejor que a la realeza. Según el historiador romano Suetonio, el emperador facilitó 18 sirvientes a Incitatus, un establo de mármol, un pesebre de marfil, ricos trajes rojos y un collar de piedras preciosas. Obligó a aquellos que pasaban cerca de su caballo a que se inclinaran y exigió que lo alimentaran con avena mezclada con cordones de oro y vino servido en finas copas. Los dignatarios fueron forzados a tolerar al caballo como invitado de honor en los banquetes. Este episodio fue tan solo un ejemplo de los desquiciados excesos con los que vivió Calígula y que lo llevaron a una muerte violenta a manos de sus enemigos. Durante los breves 4 años en los que Cayo Julio César Augusto Germánico, Calígula, sirvió como emperador de Roma, construyó para sí una reputación de hombre entregado totalmente a sus deseos a expensas de su imperio. Utilizó su autoridad, influencia y riqueza para satisfacer su apetito sexual, incrementar su propio ego y enfrentarse al Senado romano. Se cree que tal comportamiento ha sido la principal razón por la que también pasó a la historia como el primer emperador romano en ser asesinado. Como tercer hijo nacido de Germánico, el legendario general romano e hijo adoptivo del emperador Tiberio,
y nieto del emperador Augusto por parte de madre, Cayo se crió entre soldados romanos y líderes poderosos. Su juventud estuvo plagada de dificultades. En el 19 Anno Domini, el padre de Calígula murió bajo circunstancias sospechosas, dejando a su madre, Agripina la Mayor, al cargo de una extenuante relación con el emperador Tiberio. Poco tiempo después de la muerte de su padre, Calígula fue enviado a vivir con su bisabuela, Livia. Cuando ella murió 2 años más tarde, fue enviado con su abuela, Antonia. Cuando el emperador Tiberio cayó enfermo y se recluyó en la isla de Capri, llamó a Calígula para que estuviera con él en la isla. En el 31 Anno Domini, Calígula aceptó la invitación y fue a cuidar de su abuelo adoptivo. Durante ese tiempo, el emperador Tiberio ordenó el exilio de la madre de Calígula y de sus 2 hermanos. Ellos murieron más tarde, dejando a Calígula como único hijo varón de Germánico. Se dice que incluso en su enfermedad, Tiberio se dio cuenta de que Calígula, a quien había nombrado sucesor conjunto con su nieto, Tiberio Gemellus, no era adecuado para reinar. El emperador se refería a él como a una víbora que pensó que podría ser soltada por toda Roma. Así que a Calígula solo le fueron asignadas tareas serviles y no tuvo oficios importantes entre el 31 y el 37 Anno Domini. Cuando Tiberio murió en el 37 Anno Domini, los romanos recibieron a su nuevo emperador con los brazos abiertos, principalmente por el hecho de que su padre, Germánico, había sido muy popular y querido. Tenían las esperanzas puestas sobre un gobernante que pudiera demostrar más calidez y caridad de la que tuvo Tiberio, quien fue notablemente solitario y tacaño durante sus décadas de reinado. El inicio del reinado de Calígula fue bien. Era un líder fuerte, compasivo, inteligente y decisivo. Su primera tarea consistió en pagar todas las deudas de los anteriores emperadores. También honró a su familia asesinada recuperando sus restos y dándoles un entierro romano apropiado. Le dio a la guardia pretoriana una prima importante, recordó a todos los exiliados, y compensó a los que él creía que habían sido gravados con impuestos de manera indebida. Sin embargo, al poco tiempo de su reinado cayó enfermo y se dijo que cayó en un estado de coma. Cuando despertó, era un hombre muy diferente. Calígula hizo que mataran a Tiberio Gemellus y empezó a perseguir el apetito sexual que sentía por sus hermanas. Le gustaba particularmente su hermana Drusila, con la cual se casó más tarde y la dejó embarazada. No solo mantuvo relaciones conyugales con ellas, también las prostituyó con otros hombres, convirtiendo así el palacio en un burdel. Después de la muerte de Drusila, Calígula se casó otras 2 veces. Ambos matrimonios duraron poco tiempo. En el 38 Anno Domini, tan solo un año después de tomar posesión del cargo, se casó una 4ª vez con Milonia Cesonia. Calígula no estaba nada preocupado por la expansión de su imperio, ni tampoco asignó recursos para derrotar a los enemigos. En tan solo unos pocos meses, se las arregló para perder toda la fortuna dejada por el emperador Tiberio, una fortuna que había tardado 22 años en reunir mediante tributos. En un esfuerzo para incrementar la cantidad de dinero disponible para su uso personal, Calígula ordenó a todos los ciudadanos adinerados que lo nombraran como único heredero de todos sus bienes en la hora de sus muertes. Una vez que la ley entró en vigor, inició una campaña de acusaciones falsas, multas y asesinatos de los ciudadanos adinerados para quedarse con su dinero. También mató a sus súbditos más adinerados por traición bajo cargos de blasfemia para poder quedarse con sus bienes. También recaudó impuestos por todo, desde el matrimonio hasta la prostitución, y causó la hambruna en partes de su imperio al quedarse con grandes áreas de tierra cultivable para su uso privado. Subastó la vida de los gladiadores y reclamó el botín que los soldados habían adquirido de los saqueos acometidos durante la guerra. A pesar del hecho de que agotó rápidamente el tesoro y empezó a subir fuertemente los impuestos a sus súbditos, Calígula se embarcó en varios proyectos de construcción vanidosos. Quiso construir un puente flotante gigante en la bahía de Bayas, Nápoles, para demostrar al astrólogo Trasilo que se equivocaba al decir, Calígula no tiene más posibilidades de convertirse en emperador que de cruzar la bahía de Bayas a lomos de un caballo. De acuerdo al historiador romano Suetonio, Calígula elaboró la siguiente solución.
ideó un novedoso y desconocido tipo de espectáculo público, tendió un puente entre Vallas y el lunar en Pozzuoli, a una distancia de unos 3.600 pasos, reuniendo a barcos mercantes de todas partes y anclándolos en doble fila, después de lo cual se amontonaba un montículo de tierra encima de ellos a la manera de la Vía Apia. En este puente cabalgó de un lado a otro durante 2 días consecutivos asistido por toda la guardia pretoriana y por una compañía de sus amigos montados en carros galos. A medida que cabalgaba de un lado a otro montado a caballo, Calígula se aseguró de vestir la coraza de Alejandro el Grande para reforzar la buena fe de sus militares. Nunca intentó ir a la guerra, pero encargó la construcción de 2 grandes buques de guerra que acabaron quemados sin haber llegado nunca a navegar. Lo más cerca que estuvo fue en el 39-40 Anno Domini cuando fue a la Galia y marchó a la costa con los militares con la intención de invadir Gran Bretaña. Antes de que su ejército lanzara su ataque, les ordenó que se detuvieran y recogieran conchas de martes. Las llamó despojos del océano conquistado y ordenó a sus tropas que volvieran a casa. Calígula fue siempre irrespetuoso con el Senado, el cual, durante el reinado de Tiberio, había tomado la mayoría de decisiones por sí mismo, ya que Tiberio era bastante antisocial. En respuesta a la desaprobación del Senado, Calígula hizo todo lo posible para deshonrar, avergonzar y humillar a los miembros del Senado, tanto individual como colectivamente. Hubo un famoso incidente en el que se vio involucrado su querido caballo Incitatus, al cual Calígula vistió con las ropas más finas, aptas para casi cualquier miembro de la nobleza. Con frecuencia, cuando las invitaciones eran enviadas desde el palacio, eran enviadas en nombre del caballo, y a Incitatus se le permitía comer en la mesa del emperador. Algunos historiadores romanos también dijeron que Calígula intentó hacer que Incitatus fuera o bien un senador o un sacerdote antes de la muerte del emperador. Calígula adoptó plenamente el culto al emperador y animó a otros a que lo adoraran como a un dios. Mientras que los emperadores anteriores toleraban esta práctica, él la permitió e intentó que fuera obligatoria en las provincias romanas. Calígula intentó construir una enorme estatua de sí mismo dentro del Templo de Jerusalén, el centro del culto judío. Esta acción habría prácticamente garantizado una revuelta por parte de los judíos, los cuales habrían considerado la construcción como una bofetada pagana en la cara de su religión. Herodes Agripa, el descendiente del hombre que mató a decenas de niños en un intento por matar a Jesús, llegó a considerar esto una idea terrible y convenció al emperador para que cediera. Fue esta consistente e implacable falta de respeto la que lo llevó finalmente a ser asesinado. A principios del 41 Anno Domini, en una sala aislada en el sótano del palacio, Calígula fue apuñalado 30 veces en un ataque perpetrado por Casio Querea, un guardia al que Calígula había humillado en múltiples ocasiones. El doloroso y sangriento ataque no mató al emperador de inmediato. Pero para cuando los guardias lo encontraron, los conspiradores hacía tiempo que se habían marchado, y acabó sucumbiendo a sus heridas. Su mujer Cesonia y su hijo pequeño fueron también asesinados. Pocas fuentes contemporáneas con su vida han sobrevivido, y su legado está un poco abierto al embellecimiento. Sin embargo, casi todos los historiadores están de acuerdo en que su cruel temperamento y su extravagancia lo definieron como emperador. Dejó un legado que sobrepasó con creces cualquier contribución positiva que diera a Roma. Capítulo 2. Carlos VI de Francia, 1368-1422, el rey que estaba hecho de cristal. El destino nunca fue amable con Carlos VI, conocido en sus primeros años como el amado, Le Bien-Aimé, pero más tarde ganó el apodo de El Loco, Le Fol. El peso de la monarquía recayó sobre él cuando tenía tan solo 12 años de edad, debido a la muerte de su padre. Reinó durante la Guerra de los 100 Años, una agotadora batalla entre Inglaterra y Francia por la reclamación del dominio imperial. Durante este conflicto Carlos vio cómo sus súbditos morían asesinados de forma masiva por la guerra, las enfermedades y las revueltas civiles. Carlos VI sirvió como rey de Francia desde 1380 hasta 1422, y en su reinado fue forzado a ceder poder e incluso miembros de su familia a los ingleses, los cuales acabaron lentamente con su cordura. Otro factor estaba también en juego.
La locura corría en la línea de sangre del rey como triste resultado de los matrimonios entre parientes, pues los reinos europeos emparejaban a sus hijos para ganar derechos sobre los territorios de los demás. Inglaterra y Francia reclamaron las tierras de los demás en la Guerra de los 100 años porque sus líneas reales estaban entrelazadas. El resto de los gobernantes europeos también estaban relacionados, dando como resultado defectos genéticos y enfermedades congénitas en numerosos tronos. Desde la reina Juana hasta Carlos VI y su hija Catalina de Valois, la tendencia a la locura era una amenaza perpetua en la familia. Se decía que en un esfuerzo por alinear y eventualmente adquirir Francia como parte de su imperio, el rey inglés Enrique V se casó con Catalina de Valois y sin darse cuenta abrió la puerta a la locura al contaminar su línea de sangre. Al comienzo de su reinado, Carlos VI se casó con Isabel de Baviera. Fue llevado con ella, incluso a pesar de que él no hablaba alemán y ella no hablaba francés. Considerando las circunstancias, su matrimonio pronto demostró ser infeliz. Su estado mental empezó a fracturarse debido al estrés de su cargo. Carlos VI tuvo paranoia extrema durante toda su vida. La paranoia podría ser razonable para alguien en su posición, ya que algunos historiadores teorizan que sufría esquizofrenia, pues su trabajo le obligaba a considerar cálculos políticos y subterfugios contra sus enemigos durante todo el día. Tales consideraciones tuvieron efecto en su cordura rápidamente. Para Carlos VI, la locura se volvió por primera vez aparente tras una lucha con la fiebre tifoidea. El rey y su séquito estaban cruzando el bosque de Le Mans. Era un día muy caluroso y la princesa iba detrás del rey para minimizar el polvo y para que Carlos no se ensuciara. Según cuenta la historia, un hombre se apareció y avisó en voz alta al rey de que le habían tendido una trampa y había sido traicionado. El hombre estaba vestido con un blusón blanco y parecía estar delirando, así que los hombres de armas lo alejaron del rey e hicieron que siguiera su camino. Pero el episodio llenó a Carlos de preocupación. Momentos más tarde, cuando un paje armado con una lanza se quedó dormido encima de su caballo en el calor implacable, la lanza se agrietó a través del yelmo de otro paje y el rey, captando el destello de luz reflejado en la lanza, saltó de su caballo, sacó su espada y atravesó a 4 de sus guardias antes de poder ser sometido. Después se desmayó por una insolación y estuvo en coma durante 4 días. Este fue el primer caso documentado de locura del rey. Tuvo 44 episodios similares durante su reinado. Carlos tenía largos periodos de locura, algunas veces de hasta 9 meses de duración, seguidos por cortos periodos de claridad. Pero incluso durante sus momentos de claridad, su memoria estaba comprometida y era incapaz de participar en la toma de decisiones, solo para emitir el voto decisivo en los asuntos imperiales entre sus tíos y su hermano, Luis de Orleans. Durante uno de los periodos lúcidos del rey, experimentó un evento que fue de lejos el más aterrador de su vida. Una de las damas de la reina volvía a casarse y una fiesta de disfraces, el baile de los ardientes, iba a celebrarse en su honor. El rey y unos pocos amigos suyos decidieron llegar de incógnito vestidos de criaturas del bosque. Todos los disfraces de los hombres estaban hechos de alquitrán pegajoso, hojas y ramas secas, y eran 100% inflamables, un riesgo considerable teniendo en cuenta que el palacio estaba iluminado por antorchas. En un momento determinado del evento, el duque de Orleans llegó con algunos amigos y sostuvo una antorcha cerca de los trajes de los hombres. Las llamas ardieron. La reina y la duquesa de Berry fueron las dos únicas personas que se dieron cuenta de que el rey estaba en uno de los disfraces que acababa de arder en llamas. La reina se desmayó y la duquesa salvó al rey al echarle su falda encima. El rey sobrevivió, pero sus amigos se quemaron vivos. Sus luchas con la locura se volvieron pronto parte de su vida diaria. Carlos corría de habitación en habitación por su palacio, atemorizado por la idea de que hubieran asesinos esperando para atacarlo. Cuando los médicos llegaban para asistirlo y alimentarlo, él arañaba y mordía a aquellos que entraban en su apartamento privado. El caso más conocido de su locura tuvo que ver con las luchas con la ilusión del cristal. Este es un trastorno psiquiátrico registrado en la Baja Edad Media en el cual los sufridores creían que estaban hechos de cristal y que era probable que se rompieran en pedazos. Como resultado de ello no permitía a los demás tocarlo y vestía ropas protectoras para evitar romperse.
Para mantener un ambiente perfectamente sereno obligó a que todas las ventanas en su palacio permanecieran cerradas y que cualquiera que se le acercara lo hiciera de puntillas. A pesar de estos males, no reinó como un cruel tirano. El rey Carlos VI fue muy querido y nunca fue retirado de ser rey. El punto álgido de su reinado tuvo lugar en la última década del siglo XIV, en la que desestimó a sus tíos y reinstaló a los asesores de su padre, trayendo la estabilidad política y económica al reino. No obstante, el poder político le fue arrebatado cuando se hizo patente que no podía tomar decisiones de manera efectiva o concentrarse durante largos periodos de tiempo. Sus tíos y su hermano tomaron decisiones en su lugar durante sus épocas oscuras. Esto dio como resultado una feroz lucha interna entre su hermano Luis de Orleans y Juan sin Miedo, duque de Burgundy. El caos y el conflicto asolaron Francia durante la mayor parte del resto del reinado de Carlos VI. Finalmente murió en octubre de 1422. El legado de Carlos VI vive en las obras literarias que relatan su trágico descenso a la locura, más notablemente en las obras Los Cuadernos de Malte y Sangre Real. Su legado afectó directamente a los países vecinos de Europa al poco tiempo de su muerte. Gracias una vez más a las políticas de matrimonios entre parientes, él pasó su enfermedad mental a su nieto Enrique VI de Inglaterra. Su propia lucha contra la locura y la incapacidad de gobernar Inglaterra llevaron a las luchas dinásticas conocidas como Guerras de las Rosas. Tristemente, la inestabilidad mental de Carlos VI fue un regalo que continuó dando. Capítulo 3. Sultán otomano Ibrahim I, 1616-1648, experto arquero de sus súbditos y amante de mujeres obesas. Ibrahim pudo haber sido un emblema de la ironía. Creció en uno de los palacios más bellos de la tierra en la sede del imperio más fuerte de Europa y Oriente Medio. La corte real del Palacio de Topkapi en Estambul podía proporcionarle prácticamente cualquier bien material para satisfacer sus necesidades o deseos. Sin embargo, Ibrahim vivió casi toda su vida en la jaula, una sección ornamentada del harén en el que lo mantuvieron prisionero durante toda su vida, excepto durante su reinado como sultán. Esta reclusión amplificó su ya de por sí débil estado mental desde su nacimiento, y su locura afloró completamente tras ser liberado de la jaula y ascender al trono. En un doble giro de ironía, sin embargo, vivir en la jaula demostró ser mucho mejor que el destino encontrado por muchos de sus ancestros. La sucesión de la dinastía otomana permitía a cualquier hijo del sultán ser el siguiente en la línea hacia el trono, ya que no practicaban la primogenitura, el derecho del primer hijo de convertirse en gobernante. Como resultado, el hijo que navegaba con éxito por la política y se convertía en sultán hacía asesinar a todos sus hermanos y concubinas embarazadas con el fin de eliminar al otro pretendiente al trono, siempre mediante la cuerda de seda de estrangulamiento. El sultán Mehmed III, 1566-1595, mató aproximadamente a 27 de sus hermanos preadolescentes. La práctica era considerada legítimamente como bárbara por el público. Sin embargo, según la lógica política de la dinastía otomana, era realmente un acto de misericordia para la sociedad ya que impedía que el imperio se sumergiera en una guerra civil cada generación cuando los pretendientes al trono luchaban por el derecho a gobernar. Todo esto cambió con el reinado del sultán Ahmed I, padre de Ibrahim. Él tuvo un hermano con deficiencia mental llamado Mustafa del que se apiadó y envió a vivir en la jaula en lugar de matarlo por estrangulamiento. Ibrahim nació en una situación similar y permaneció en su celda dorada durante los primeros años del reinado de su hermano Murad IV. Se consideró que Ibrahim había sido tocado por la locura y ya que no suponía una amenaza directa para las oportunidades de ser sultán de su hermano, se le perdonó la vida mientras que la mayoría de sus hermanos fueron asesinados. Pero Ibrahim siempre fue consciente de los riesgos y temía constantemente por su vida. En los últimos días del reinado de Murad IV, el último deseo del sultán fue que asesinaran a su hermano Ibrahim. No había nadie más en la línea real para tomar el puesto de sultán, pero Murad pensó que sería mejor terminar el reinado de la familia antes que tener a un loco como sultán. Sin embargo, su orden no fue cumplida, e Ibrahim ascendió al trono. Como era de esperar,
alguien encerrado que había sido forzado a vivir como un agorafóbico extremo no estaba preparado para liderar a un imperio global que abarcaba 3 continentes. Ibrahim I pasó todo su reinado satisfaciendo sus deseos carnales y ocupándose en un desfile sin fin de vírgenes para su satisfacción. Su harén de casi 300 esposas y concubinas incluía a vírgenes de varias partes del imperio y de más allá. Se lo solía encontrar en el jardín del palacio donde tomaba a sus mujeres, las hacía desnudarse y luego las destruía para satisfacer sus dementes fantasías de poder. Ibrahim intentó modelarse a sí mismo como a un gobernante venido de la antigüedad, directamente de la leyenda. Como tirador autoungido, practicaba la arquería en los súbditos a su alcance. En The Ottoman Centuries, Patrick Kinross relata la historia de Ibrahim desarrollando una locura por los perfumes y las pieles y alimentándola al imponer un impuesto de ámbar y pieles sobre sus súbditos. Se inspiró en las historias contadas por los miembros de la corte de su palacio sobre príncipes legendarios de la antigüedad que se cubrían a ellos mismos, a sus muebles, y a la totalidad de sus palacios con costosas pieles. Hizo un llamamiento a su consejo imperial, los ulema, y a los oficiales militares para que reunieran las pieles por todo el imperio para hacer realidad su sueño. El poder de Ibrahim había sido siempre muy circunscrito, pero episodios como este, convencieron a los líderes militares y a la corte de palacio de que su gobierno necesitaba ser limitado todavía más. Ibrahim es probablemente mejor conocido por su concubina Sechir Para. Él había desarrollado una preferencia por las mujeres obesas y encargó a sus asesores que le encontraran a la mujer más gorda del mundo para añadirla a su harén. Encontraron a una mujer llamada Sechir Para, terrón de azúcar, una mujer armenia que pesaba 300 libras, un tamaño inimaginable en el siglo XVII. Ibrahim se obsesionó con ella. Ella se volvió bastante influyente en su vida y tuvo siempre la oreja puesta en los asuntos políticos para disgusto de la madre de Ibrahim, Xem Sultan, quien continuó maniobrando para conseguir el dominio del imperio a través de su hijo. Según la leyenda, Sechir Para dijo al sultán que una de sus concubinas había sido infiel y que estaba conspirando contra él, pero no sabía cuál de ellas era. A pesar de torturar a algunas de las chicas en su harén, Ibrahim continuó sin éxito en la averiguación de la identidad de la mujer que lo había traicionado. En un ataque de ira, el sultán ordenó que todas las mujeres de su harén fueran atadas, metidas en sacos, sujetadas con un peso y arrojadas al Bósforo. Solo un puñado de mujeres fueron perdonadas, incluyendo a Sechir Para y a Turanadice, la cual dio a luz a su primer hijo. Este suceso no sentó bien a Xem, la madre de Ibrahim, y finalmente condujo a la perdición de Ibrahim. Xem hizo que estrangularan a Sechir Para y luego contó a Ibrahim que había muerto inesperadamente. Para entonces, varias de sus concubinas habían dado a luz a sus hijos, lo cual significaba que el linaje otomano podría seguir viviendo e Ibrahim fue de pronto reemplazable. Tenía pocos apoyos, Ibrahim había aumentado los impuestos y estaba esquilmando los recursos de la economía local para costear sus extravagantes gustos. Los líderes militares y religiosos trataron finalmente de destituir al sultán mentalmente inestable. Fueron al Shaykh al-Islam, la autoridad religiosa más poderosa del imperio, y solicitaron una fatua declarando legal su destitución. Cuando se hizo patente que el hijo de 7 años de Ibrahim, Mehmed IV, lo reemplazaría, sus socios preguntaron cómo un niño podría liderar el imperio. En la fatua del Shaykh al-Islam podía leerse que un loco no debe reinar cualquiera que sea su edad, siendo preferible un niño con razón. Con semejante reinado, un visir sabio puede restablecer el orden. Pero un soberano adulto sin razón, arruina su imperio a través de asesinatos, vergüenzas y corrupción. Ibrahim I fue destituido y llevado de vuelta a la jaula. Se dijo que sus lamentos se escuchaban por todo el palacio e incluso fuera de los muros del mismo. Una semana después de aterrizar de nuevo en la misma prisión en la que había crecido, los verdugos llegaron a la jaula y lo estrangularon. Finalmente sucumbió a la cuerda de seda. Capítulo 4. El rey británico Jorge III, 1738-1820, gobernó a través de camisas de fuerza, flebotomías, y plantaciones de filetes de carne. Muchos estadounidenses se ven tentados a sentir un poco de alegría malsana, una vez que saben que Jorge III,
el gran enemigo de la Revolución Americana, pasó los últimos años de su vida en una espiral descendente de locura. A pesar de su entorno real, Jorge sufrió la mala atención médica de la época para curar su locura. La medicina todavía estaba en pañales en ese momento, y sus médicos no conocían de otros tratamientos, y más bien el uso de ampollas y purgas, o atarlo con una camisa de fuerza y encadenarlo a una silla, empeorarían su estado mental. Su gobierno comenzó en una época turbulenta en la historia de su nación. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña estaba en problemas. La monarquía francesa había sido derrocada. Napoleón Bonaparte, un estratega militar astuto y decidido, había subido de rango durante la Revolución Francesa, conquistó Francia, y decidió gobernarla como suya. Ahora tenía el ojo puesto en Gran Bretaña. La amenaza de ir a la guerra con Francia era un peligro, sobre todo después de que Francia había ayudado a la independencia de América a través de asistencia militar en la Guerra de la Independencia. Si alguna vez hubo un momento en el que el reino necesitaba un líder ingenioso, era este. George William Frederick nació en Londres en 1738, como hijo de Frederick Louis, príncipe de Gales. Fue educado, sabía leer y escribir tanto en inglés como en alemán a la edad de 8 años. Durante la mayor parte de su vida, Jorge III amaba la ciencia y las matemáticas. Durante su infancia, había estudiado una amplia gama de las ciencias físicas, como la química y la astronomía. Su tutoría también incluyó francés, latín, geografía y humanidades. El padre de Jorge murió justo cuando el joven príncipe estaba entrando en la adolescencia. Como era el siguiente en la línea de sucesión al trono, fue coronado en 1760, a la edad de 22, después de la muerte de su abuelo Jorge II. Un año más tarde, se casó con la princesa alemana Charlotte de Mecklenburg-Strelitz. Los dos tuvieron un matrimonio feliz y la reina dio a luz 15 hijos. Su más cercano amigo fue el conde de Bute, también estuvo cercano a su padre durante su muerte y, eventualmente, lo nombró como su primer ministro, para el disgusto del resto de su administración. Mientras el conde demostraba ser un buen amigo, sus habilidades eran pobres para gobernar, y después de un año en el cargo fue sustituido por una sucesión de primeros ministros, y Jorge III finalmente se decidió por Lord North en 1770. North serviría al rey durante 10 años. A diferencia de otros líderes conocidos por su inestabilidad mental, Jorge III no empezó a sufrir su locura hasta bien entrados sus 50. Sin embargo, su inestabilidad mental definió el resto de su mandato, ya que se produjo durante un tiempo de enorme importancia en la historia europea. Las decisiones políticas críticas que tomó en ese periodo le supusieron ganar tanto admiradores como enemigos. Tenía oponentes a su postura sobre la Guerra de los 7 Años y muchos de los que ocuparon las colonias americanas le consideraban un bruto. Pero Jorge III también gozó del favor de sus súbditos y era conocido por su generoso apoyo a la Real Academia y sus contribuciones de caridad, muchas de las cuales provenían de su ingreso personal. El rey era muy devoto religioso y considerado muy piadoso. Como testimonio de su piedad, fue uno de los pocos reyes británicos a los que nunca se les conoció una amante. Para octubre de 1788, el rey comenzó a mostrar señales de problemas, aunque en episodios más inofensivos que sus muestras más agresivas de demencia en años posteriores. El rey, conocido como el granjero George por su amor a la naturaleza y a la agricultura, comenzó por ignorar las leyes de la naturaleza y trató de plantar un bistec, quizás con la esperanza de crear una nueva especie de árbol que produjera carne. Su locura se acentuó en los años después de que Gran Bretaña había perdido las colonias americanas en la Guerra de la Independencia y el rey se encontró fuera del castillo de Windsor dándole un apretón de manos a las ramas de un árbol, como si le estuviera dándole la mano a un hombre. Él insistió que el árbol era el rey Federico el Grande de Prusia, quien había muerto hace 2 años. La condición del rey empeoró. Sufrió frecuentes ataques de pánico y depresión. Experimentaba alucinaciones junto con una lista de dolencias físicas, tales como dolor en las articulaciones, insomnio, dolor abdominal y convulsiones. No era el momento para que un rey perdiera el sentido común y la sensatez.
Aunque no fue destituido de inmediato, fue víctima de varios atentados fallidos. A finales de 1788, sus síntomas eran inmanejables y sus médicos no podían encontrar para él una cura. A principios de noviembre, el rey y su hijo, Jorge IV, tuvieron una discusión, lo que resultó en el rey agarrando a su hijo y tratando de aplastar su cabeza contra la pared. Un observador comentó que el rey estaba echando espuma por la boca y sus ojos estaban inyectados en sangre, lo que les daba una apariencia de jalea de grosella. El rey fue aprisionado, le colocaron una camisa de fuerza, y lo ataron a una silla de hierro, donde pasó mucho tiempo mientras tenía violentos cambios de humor. Sus médicos intentaron varias curas para el monarca, pero la medicina era un arte rudimentaria en el siglo XVIII, y el conocimiento de las enfermedades mentales era inexistente. Los trastornos mentales caían bajo la categoría general de locura y eran tratadas con terapias que eran a menudo ineficaces para lo mejor y destructivos para lo peor. Otros tratamientos incluían la colocación de cataplasmas de la mosca española y mostaza en todo el cuerpo del rey con el fin de producir ampollas dolorosas para sacar humores del mal, una aplicación de la noción aristotélica de que el cuerpo está compuesto por 4 líquidos primarios, la bilis negra y amarilla, la flema y la sangre, que necesita el cuerpo para mantenerse en la proporción adecuada. Los médicos creían que lo curaron en 1789 y que podía continuar con sus funciones. Sin embargo, entre 1788 y 1804, Jorge III sufrió problemas de salud consistentes. Sin embargo, llevó al país a la victoria en la guerra contra Francia y firmó un tratado de paz, a pesar de que no creía en absoluto que el periodo de paz fuera permanente. En 1810, el rey Jorge aún estaba en el trono, pero ya no tomaba decisiones. Para entonces, estaba ciego por cataratas y se tambaleaba entre periodos de bienestar y la locura. El rey había perdido recientemente a su hija menor, la princesa Amelia, y se dice que tenía ataques largos de llanto, y ataques de melancolía. La era de la regencia comenzó con Jorge IV gobernando en su lugar, y el rey pasaba cada vez más tiempo en periodos de locura hasta que ya no se podía recuperar de ellos y fue aprisionado en el castillo de Windsor. En las últimas semanas de su vida, el rey sufría de demencia y se pasaba horas murmurando incoherencias. Murió con su hijo, Frederick, duque de York, a su lado. Como epílogo irónico a su vida, los investigadores propusieron una teoría en 2003 de que los mismos medicamentos que sus médicos prescribieron para curar su locura pueden más bien haberla empeorado. Hace 10 años, un trabajador del Museo Británico descubrió un sobre en una caja fuerte que contenía un mechón de cabello del rey Jorge. Cuando se examinó el cabello, contenía más de 300 veces el nivel tóxico del arsénico. La fuente de la toxina podría haber venido de cualquier cantidad de productos utilizados en el momento, crema para la piel y el polvo de la peluca de hace 200 años que lo contenía en niveles significativos. Pero ninguna cantidad de esas sustancias tenía demasiado arsénico, incluso antes de que se descubrieran sus propiedades venenosas. La respuesta al misterio provino de la Real Sociedad Farmacéutica. Los médicos de Jorge le dieron una medicina que se llamaba antimonio, que tenía muy altos niveles de arsénico. Este producto químico podría haberle provocado un ataque de porfiria, una rara enfermedad genética que afecta al sistema nervioso y al cerebro. Era común que los antepasados de Jorge la padecieran y causaba un dolor severo, convulsiones, como ataques epilépticos, y depresión severa. En un intento de ayudar al monarca a evitar la locura que había terminado con la carrera de muchos otros monarcas, los médicos solo se la empeoraron. Capítulo 5. La reina María I de Portugal, 1734-1816, las desventajas de un árbol de la familia real que no tuvo ramas. La reina María, conocida como María la Piadosa en Portugal y María la Loca en Brasil, llevó una vida prolífica para alguien acosado por la demencia. Fortaleció la corona portuguesa en momentos en que su independencia se vio amenazada por otros reinos. Además, dirigió oficialmente a la corte portuguesa a través del Océano Atlántico para escapar de la invasión de los ejércitos de Napoleón y establecer un reino en el exilio en Brasil. Sin embargo,
estos logros se vieron opacados por su enfermedad mental, que se cree que fue porfiria, que también volvió loco a su primo, el rey Jorge III. Estos dos son un ejemplo más de la desventaja de tener a todos los monarcas europeos estrechamente relacionados a través del matrimonio. La reina María I pasó 30 de sus 39 años como gobernante en una batalla perdida contra la locura y la depresión. Como la primera monarca femenina de Portugal, María ha permanecido como una figura importante en la historia real de ese país. A pesar de su ascenso al trono, llegó principalmente a través de una sucesión de muertes prematuras. Y coincidentemente, fue una serie separada de muertes inesperadas que la lanzó a una depresión de la que no podía salir. Como producto de generaciones de endogamia, locura y fanatismo religioso, el reinado de María estaba más lleno de superstición que de lógica y mucho más de ritual que de gobierno. María Francisca Isabel Josefa Antonia Gertrudis Rita Joana nació el 17 de diciembre de 1734, hija del rey José I de Portugal y de Mariana de España. Con el privilegio de una infancia relativamente estable, María disfrutó de la compañía de sus hermanas y de la atención amorosa de sus padres, ya que viajaba a través del reino de un palacio a otro. La familia era muy religiosa, y mientras los niños estaban bien educados y estudiados en música, arte y otras disciplinas, eran más adecuados para el servicio religioso que el ejercicio del poder. En efecto, María esperaba irse a un convento en su edad adulta. Como buena estudiante de religión y de teología, cuando María veía los nombres de Dios, de los ángeles, de la Inmaculada o de cualquiera de los santos en un libro, besaba los nombres. Era de hablar suave, compasiva y afectuosa. Durante los años de formación de María, el reino fue administrado por Sebastio José de Carvalho e Melo, más conocido como el Marqués de Pombal, cuya posición era similar a la de secretario de Estado. El marqués gobernó con mano de hierro. El rey había relevado extraoficialmente la responsabilidad de su reinado, y pasaría una gran cantidad de su tiempo secuestrado en el Palacio Nacional de Queluz. La cuestión de su sucesor pesaba en su mente. Según la ley real, una mujer podría convertirse en gobernante, siempre y cuando se casara con un noble portugués, una ley creada para evitar que los extranjeros llegaran al poder en el reino de Portugal. Finalmente, María se casó con el tío de su padre, Pedro, y después de la muerte del rey en 1777, María I subió al trono con Pedro como el rey consorte. Si María moría primero, su gobierno como rey también terminaría y la corona pasaría a los herederos de María. La pareja se adaptó bien al matrimonio, y fueron felices juntos. Y aunque Pedro no proporcionó la sabiduría o la estrategia actual en materia de gobierno, él y su esposa fueron dos religiosos reverentes y gobernaron en gran medida basados en su fe. Durante los primeros 9 años de su mandato, María gobernó lo mejor que pudo y sus esfuerzos tuvieron éxito. Sin embargo, en 1786, Pedro falleció de manera repentina tras un breve problema de salud de 12 días y su muerte afligió terriblemente a la reina. Poco después, su hijo mayor y príncipe heredero falleció a la edad de 27 años por viruela. La reina estaba consternada y se culpaba a sí misma. Había rechazado vacunarle porque iba en contra de sus creencias religiosas. Él no tuvo descendencia. 2 meses más tarde, su hija, Mariana, falleció también, solo unos días después de dar a luz. En 1791, el confesor de María y pastor principal falleció. Esto fue un duro golpe para María, a quien aterraba la idea de que su salvación estaba en duda y solamente su confesor parecía ser capaz de tranquilizarla. Tras su muerte, un sustituto menos competente intentó ofrecerle paz espiritual. Sin embargo, los temores de María no se calmaron y pronto la sobrepasaron. Tras las muertes de sus familiares y confidentes más cercanos, María cayó en un pozo de dolor y melancolía del que nunca salió. Tenía pesadillas aterradoras, y varios especialistas se citaron para ayudarla, pero resultó inútil. En su delirio, creyó estar maldita, y en 1792 fue declarada incompetente para reinar y su único descendiente vivo, Juan, actuó como príncipe regente y gobernó en su lugar. En 1794,
la reina pasaba el tiempo postrada en la cama de su casa de Queluz. Se decía que los visitantes del palacio estaban preocupados por sus espantosos y constantes gritos. Al igual que otros gobernantes que sufrieron enfermedades mentales, se estaba volviendo muy paranoica, y temía que sus sirvientes estuviesen conspirando para someterla, estafarla o torturarla. Los tumultuosos acontecimientos políticos que estallaron a su alrededor no ayudaron nada a su paranoia. Durante la Revolución Francesa su prima, la reina María Antonieta, fue enviada a la guillotina. El ejército de Napoleón pisoteaba a todos sus rivales y centró sus esfuerzos en derrotar a Bretaña. Pero Gran Bretaña era el principal socio comercial de Portugal, y limitar el mercado paralizaría su economía. Así pues, Portugal trató de mantener un delicado equilibrio político, intentando seguir en términos amistosos tanto con Francia como con Gran Bretaña. Finalmente, Francia solicitó a Portugal que cortara sus relaciones comerciales con Bretaña. Cuando Portugal se opuso a ello, el mariscal Junot de Francia les invadió en 1807. La corte real portuguesa huyó a Brasil para establecer una corte en el exilio llamada el Virreinato Portugués de Brasil. María no aguantó bien el viaje transatlántico ni la llegada al Nuevo Mundo. Se le pudo escuchar gritando durante varias etapas del viaje y los que estaban a su alrededor temían por ella. En ese momento, no tenía un poder real y solo servía como figura insigne mientras las personas de su corte gestionaban el proceso para restablecer el trono de poder de Portugal. Reinando en nombre de ella, el príncipe Juan ayudó a iniciar la independencia de Brasil elevando el estatus de Brasil a reino, y no solamente una colonia de Portugal. María fue proclamada reina del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve antes de morir a la edad de 81 años en Carmo Convent en Río de Janeiro. Aunque nunca recuperó la salud, los eruditos la tienen en gran estima por su papel como una fuerte mujer monarca, al menos durante los primeros años, y por sentar las bases de la independencia de Brasil. Capítulo 6. Presidente Mao Zedong, 1893-1976, hambruna en tiempos de paz en nombre del progreso. El mandato de Mao Zedong como fundador y líder de la República Popular China dio como resultado una de las masacres en tiempos de paz más terribles de la historia. Eruditos e historiadores aún debaten si las políticas del presidente Mao realmente dieron pie a la transición de China al siglo XXI como un poder mundial o si solo tuvieron éxito como desencadenante de una hambruna en masa para las personas, que eran consideradas solo un eslabón más en la maquinaria estatal. Toda la verdad sobre su mandato aún está abierta a especulaciones ya que muchas de las comunicaciones internas de la época están bajo llave. Sin embargo, comúnmente se mantiene que el plan de Mao Zedong de convertir a China de una sociedad agraria en una potencia industrial no era estratégico, sino egoísta, cruel y burdo. Mao exigió que todos los recursos públicos y privados de la nación se usaran para transformar y modernizar la nación. Su decisión hizo pagar un precio muy alto a su gente y a la nación. Despojados de cualquier forma de conseguir comida para ellos mismos, la población china pasaba hambre. Yun Chang y Hong Haliday revelan en su libro Mao, la historia desconocida que en algunas regiones los vecinos tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. A aquellos que vivían en las ciudades se les obligaba a construir hornos de acero caseros y a fundir todos sus bienes metales, cazuelas, sartenes y demás, para usarlos para fines industriales, transformando así cada residencia privada en una microacería. Además, para conservar las cosechas, Mao mandó matar a todos los gorriones porque se comían el cereal. El resultado fue un desastre ecológico que provocó que las presas naturales de estos pájaros devoraran las cosechas. Mao Zedong creció en Shaoshan y era hijo de un campesino adinerado. Nunca se le consideró particularmente inteligente, pero tenía cierta afinidad para escribir poesía. Después de su educación primaria, a Mao Zedong se le negó la oportunidad de asistir a la Universidad de Pekín porque no tenía las habilidades necesarias para su admisión. Esto supuso una vergüenza para su familia y un duro golpe del que reponerse. Sin unos estudios universitarios en los que centrarse, Mao empezó a interesarse por el Partido Nacionalista Chino. Aunque fue elegido como delegado local en la primera conferencia nacional, nunca se le dieron muchas responsabilidades. A mediados de los años 20,
Mao se integró en el Partido Comunista y se le confirió poder y autoridad como comandante en jefe del Ejército Rojo durante el levantamiento de la cosecha de otoño. A pesar de que la estrategia de su ejército fue un fracaso e hizo que le apartaran del liderato, demostró una notable capacidad para modelar y disciplinar a los hombres que tenía a su cargo. A través de una serie de guerras y revueltas desde 1927 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Mao mejoró su capacidad de liderazgo. En el momento en que fue nombrado para liderar al Ejército Popular de Liberación, EPL, en 1949, había sido determinante en la organización de un partido comunista de China más unificado. Mao lideró el EPL en la victoria contra el ejército del Kuomintang por el control de la nación. En octubre de 1949, se formó la República Popular China con Mao como dirigente. La era de Mao empezó con opresión. En 1951, el nuevo líder empezó a presionar para sacar a la luz y denunciar a los capitalistas extranjeros y los oponentes políticos. Las sanciones por ser incluido en una de estas dos categorías eran la confiscación de todos los bienes y posiblemente la muerte. Muchos de los habitantes fueron asesinados durante esta época y la presión social era tan grande que los trabajadores se pusieron en contra de los patronos, los cónyuges se enfrentaron entre ellos, y los niños con sus padres. Los suicidios eran muy comunes. En la misma época, Mao puso en marcha la reforma agraria. Más de 700.000 de los terratenientes más ricos de la nación fueron golpeados hasta la muerte y sus tierras se redistribuyeron entre campesinos más pobres. La campaña para reprimir a los contrarrevolucionarios se centraba en aquellos que habían sido oficiales del Kuomintang, así como en un selecto grupo de empresarios e intelectuales. El número total de muertos en esa campaña fue de al menos 800.000 personas y posiblemente superior a los 2 millones, muchos de los cuales fueron asesinados en ejecuciones públicas impulsadas por las cuotas. En lugar de ser asesinados inmediatamente, algunos eran enviados a reformarse en campos de trabajo donde a menudo morían de hambre o trabajaban hasta la muerte. En 1953, Mao se embarcó en su primer plan quinquenal, diseñado para guiar a China hacia una era de riqueza industrial. Con el apoyo financiero de la Unión Soviética, se construyeron nuevas plantas industriales y se redujo la producción agrícola. Los esfuerzos industriales estaban dando buenos resultados y pronto China dejó de necesitar la ayuda financiera de la URSS. Visto el éxito del primer plan quinquenal, se puso en marcha un segundo plan quinquenal. Este plan, conocido como el Gran Salto Adelante, se suponía que iba a provocar un crecimiento de la industria siderúrgica de China al redirigir un gran segmento de la fuerza laboral para la producción siderúrgica y al usar nuevas técnicas agrícolas aún no demostradas para continuar con la producción de cereal. El resultado fue una caída del 15% en la cantidad de cereal producido en 1959, seguida por otra caída del 10% en 1960. De manera simultánea, Mao ordenó que una parte significativa del cereal conseguido se enviara a los centros urbanos para destinarlo a los trabajadores y las familias que estaban allí, así como para sus amigos y socios comunistas. Esta nueva política vino de la mano de temporadas de desastres naturales que dieron como resultado lo que se conoce como la Gran Hambruna China. Entre 1959 y 1962, la Gran Hambruna dio como resultado no menos de 30 millones de muertes. De acuerdo a las órdenes de Mao, la distribución de alimentos en las áreas rurales era primero para aquellos que podían trabajar, lo que excluía principalmente a niños, enfermos y ancianos. Los robos eran severamente castigados. Los castigos incluían cortar una extremidad, la nariz o una oreja. Si los infractores eran niños, hay informes que dicen que se obligaba a los padres a quemar vivos a sus hijos o a atarlos y lanzarlos a un estanque próximo. Más tarde se dijo que Mao no era consciente de la severidad de la hambruna. Sin embargo, en su libro La Gran Hambruna de Mao, Frank Dichter, historiador y profesor de la Universidad de Hong Kong, cuenta que durante una reunión secreta en el Hotel Xinjiang de Shanghái en 1959, Mao dijo: "Cuando no hay suficiente para comer, la gente muere de hambre. Es mejor dejar morir a la mitad de la población de forma que la otra mitad pueda comer hasta la saciedad".
Tal es así que el presidente Mao hizo que sus oficiales fueran de pueblo en pueblo para descubrir a cualquiera que escondiera comida, ya escondieran cereales o un simple huevo. Cualquier vecino acusado de esconder comida era consecuentemente torturado y golpeado hasta la muerte. La increíble brutalidad de la gran hambruna dejó consecuencias que duraron generaciones. Sin embargo, los resultados no justificaron un coste tan alto. La estrategia de Mao de masacrar a millones por el bien de introducir a China como un respetable productor de acero fue un fracaso. China finalmente se convirtió en una nación industrializada y aterrizó en la codiciada plaza de las potencias mundiales. Pero si Mao Zedong orquestó sus políticas crueles y megalómanas con este fin en mente, o si China llegó a esta posición a pesar de su legado homicida aún es tema de debate. Capítulo 7. El líder albano Enver Hoxha, 1908-1985, el aislacionista que fue más estalinista que Stalin. Enver Hoxha lideró la Albania comunista durante cerca de 40 años después de que el país viviera siglos de dominio otomano y ocupación italiana. Como discípulo de Joseph Stalin, forzó una revolución socialista en un país pequeño con una rigurosidad que sobrepasó incluso a la URSS. Impulsó a una nación atrasada de agricultores analfabetos con una agitación social masiva mediante la nacionalización de bancos y negocios, y la promulgación de un idioma nacional. Y para reducir a la oposición, reprendió toda forma de religión cerrando iglesias y mezquitas, convirtiendo así a Albania en el único estado del mundo oficialmente ateo. De acuerdo con el legado de Stalin, también ejecutó a cerca de 5.000 rivales y encarceló a otros 35.000. Esto incluía tanto a cristianos como a musulmanes, campesinos recalcitrantes y, en general, a cualquiera que criticara sus métodos. Restos físicos de su paranoico estilo de vida siguen ensuciando el paisaje albano en nuestros días. Monumentos de la sospecha que Hoxha tenía profundamente arraigada de un ataque extranjero cubren el país en forma de búnkers de cemento reforzado con acero con forma de cúpula. Las estructuras se diseñaron para preparar a la nación para una invasión. Sin embargo, Hoxha ordenó construir tantos que en proporción con la población de Albania, si ahora Estados Unidos los construyera usando una proporción similar en su país, tendrían un total de 50 millones de estructuras. Son tan comunes y horteras que unos cuantos comerciantes perspicaces han sacado provecho de estas monstruosidades y han creado miniaturas para los turistas que quieran llevarse consigo un recuerdo de su visita. Hoxha creció como musulmán y fue educado en varias instituciones desde Francia a Tirana. Después de acudir a la Universidad de Montpellier, Enver Hoxha trabajó en Bruselas como secretario en el consulado albano antes de conseguir un trabajo como profesor en su antigua universidad en Francia. Cuando Italia invadió Albania, en lugar de unirse al Partido Fascista Albano, convirtió su tienda de tabaco en una célula comunista y más tarde fundó el Partido Comunista de Albania. En 1944, Enver Hoxha se convirtió en primer ministro de Albania y sirvió como líder del país hasta su muerte en 1985. Su mandato fue estricto y brutal, pero se le reconoce su mérito en la transición de Albania de una nación aferrada a su antigua identidad como un resto del Imperio Otomano a una fuerte, modernizada e industrializada nación europea. Durante los 40 años de mandato, trabajó para aislar a Albania del mundo exterior y constantemente temió y se preparó para una invasión de Estados Unidos o Rusia. Tenía buenas relaciones con Stalin y recibió una ayuda considerable de la URSS durante el tiempo que cortejó a este poderoso aliado para evitar amenazas de Yugoslavia. Sin embargo, tras la muerte de Stalin en 1953 denunció a Nikita Khrushchev por sus programas de destalinización. Enver Hoxha acudió a la China de Mao Zedong para conseguir apoyo hasta la muerte de Mao en 1976. Después de esto, Albania estuvo aislada y la paranoia de Hoxha llegó a su punto más alto. La plétora de búnkers se construyó en respuesta a la invasión soviética de Checoslovaquia en 1969. Enver Hoxha se las apañó para convencerse a sí mismo de que lo que les había pasado a los checos podría pasarle a los albanos, a pesar de que no había habido revueltas contra los soviéticos. Entre 1970 y 1985 se construyó un número aproximado de 600.000 búnkers, o un búnker por cada 6 albanos. Como muchos dictadores,
tenía un doble de cuerpo cuyo trabajo era acudir a los eventos públicos en su lugar. La búsqueda de un doble de cuerpo, sin embargo, acabó con el secuestro de un dentista que se parecía al primer ministro. Se forzó al dentista a someterse a cirugía plástica para poder ser un doble de cuerpo adecuado y creíble del dictador. A los albanos no se les permitía tener máquinas de escribir, televisión o cualquier otro aparato que Oxa pensara que podría distraer a los habitantes de conseguir el estilo de vida comunista. También prohibió prácticas de aseo como llevar barba, quizás como manera de eliminar formas de autoexpresión religiosas que eran populares entre los hombres ortodoxos y musulmanes. Para seguir con el valor de autosuficiencia y aislamiento, Enver Hoxha ocupó todos los puestos del gabinete ministerial de su administración. No solo era primer ministro sino también presidente, ministro de Asuntos Exteriores y comandante en jefe. De acuerdo con los ideales comunistas, se hizo con las tierras de los terratenientes ricos y las reivindicó como granjas comunitarias. Aunque su gente sufrió con esta decisión, permitió que Albania se volviera autosuficiente y no necesitara comerciar con el exterior para conseguir alimentos, incluso aunque restringió masivamente la disponibilidad de bienes en la pequeña nación. También tuvo éxito a la hora de reforzar la economía de Albania asignando cantidades significativas de los recursos de la nación a la industria. A pesar de su brutal mandato, era popular entre los albanos de las zonas rurales por aumentar su alfabetización y por llevar la electricidad a las zonas montañosas. Estos simpatizantes salieron con todas sus fuerzas en 1991 cuando se enfrentaron a los manifestantes anticomunistas que derribaron una altísima estatua de Enver Hoxha en la plaza central Skanderbeg de Tirana. Sus brutales acciones probablemente eran resultado de lo que el psicólogo político Gerold Post llama un maligno narcisismo. Está causado por una ausencia de conciencia, una insaciable necesidad psicológica de poder, una agresión sin restricciones, una actitud paranoica y un pomposo sentido del ego y la grandiosidad. Post añadió que los dictadores como Enver Hoxha se ven a sí mismos como mesías que salvarán a su gente pero que viven aislados en salas insonorizadas donde sus opiniones se repiten como un loro y que consideran consejos de sabios. Su megalomanía y egocentrismo hacen imposible que empatice con el dolor que ha infligido a otros. Así pues, podía llevar a cabo horribles atrocidades sin pestañear. Durante sus últimos años, Enver Hoxha estuvo principalmente aislado y preocupado por tener un sucesor digno que liderara su régimen político tras su muerte. Para asegurarse de que el gobierno albano seguiría siendo estable tras su muerte, ordenó que ejecutaran a cualquier líder de partido u oficial del gobierno que fuera sospechoso de poder causar problemas a su sucesor, Ramiz Alia. Temió por una lucha de poder entre Alia y Mehmet Seu, primer ministro y ministro de Interior quien también fue su mano derecha desde 1948. Como último capítulo de su brutal y paranoica carrera política, se cree que Enver Hoxha habría mandado disparar a Mehmet Seu durante una reunión del Politburó. La historia oficial de 1981 dice que Seu se suicidó después de un ataque de nervios. Para hacer esta historia más creíble, Hoxha aseguró que había sido espiado por los británicos, los americanos y el Vaticano durante 20 años. Reforzó su mentira sentenciando a la mujer de Seu a 20 años en un campo de trabajo, donde murió en 1988. Con estos actos, Hoxha selló su reputación como un dirigente egocéntrico y paranoico. Capítulo 8. Ne Ong Win de Birmania, 1910-1988, un legado de masacre y divisas astrológicas. Ne Ong Win era un hombre peculiar, muy supersticioso, aislado y aficionado a la astrología y la numerología. Estaba obsesionado con el número 9 y pensaba que él y sus múltiplos daban suerte. Como resultado, cambió la moneda nacional a los denominadores de 45 y 90. Se decía que solía bañarse en sangre de delfín para conservar y recuperar la juventud. Esas no eran, sin embargo, las cualidades por las que se le recuerda. De hecho, su legado tiene más que ver con sus políticas económicas, o con la falta de ellas. Para la mayoría de los birmanos, Ne Ong Win es recordado en la memoria colectiva de la nación como el hombre que llevó a Birmania, actual Myanmar, de la prosperidad a la pobreza. El que fuera uno de los mayores exportadores de arroz,
cayó en picado a los últimos puestos de la lista de Naciones Unidas de los países menos desarrollados, quedando clasificado entre los 10 países más pobres del mundo, en los 30 años desde que Ne Win llegó al poder. El país de Birmania, en el sudeste asiático, pasó 200 años bajo la influencia o el control directo de poderosos imperios y colonias. Sus líderes lo hicieron lo mejor que pudieron para asegurar la prosperidad de los habitantes de Birmania a pesar de estar controlados por los británicos en los siglos XIX y principios del XX, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y más tarde por China a mediados del siglo XX. Los líderes birmanos manipulaban de manera inteligente a sus dirigentes coloniales usando este ámbito político como exportadores de los ricos recursos naturales de Birmania. Ne Win, sin embargo, pasó los 22 años de su mandato aislando de forma agresiva a un país en desarrollo, creyendo que podría sobrevivir sin comerciar con el exterior. Como muchos otros locos déspotas de países pequeños, cortó las exportaciones con el extranjero y sometió a sus ciudadanos a una pobreza y sufrimiento extremos. Ne Win se unió a las organizaciones nacionalistas antibritánicas en los años 30. En 1941 fue uno de los 30 oficiales elegidos para recibir formación militar secreta por parte del Japón imperial, que tenía intereses en el sudeste asiático. Durante los años de servicio militar y al acceder a posiciones cada vez con más liderazgo y autoridad, Ne Win se hizo más importante. En 1948 lideró a las tropas birmanas que expulsaron a los británicos y lograron la independencia del país. Sin embargo, la alegría por la victoria duró poco ya que Birmania entró en una década de guerra de guerrillas y levantamientos étnicos. En esta época, Ne Win sirvió como ministro de Defensa General bajo las órdenes del entonces primer ministro UNU. Cuando el régimen de UNU cayó en 1958, Ne Win se convirtió en primer ministro. Después de sobrevivir a un golpe de Estado fallido por parte de los secuaces políticos de UNU, Ne Win encarceló a su antiguo jefe con el pretexto de restablecer el sistema político y económico de Birmania. De hecho, Ne Win llevó al país a un pozo sin salida que acabó con miles de muertes y un colapso económico virtual. Al asumir el cargo de primer ministro, Ne Win inmediatamente convirtió el sistema político en un régimen de partido único, poniéndose a sí mismo a la cabeza. Se nacionalizaron todas las empresas así como los bienes de cualquier extranjero que tuviera la desgracia de estar dirigiendo negocios en Birmania en ese momento. Ne Win reclutó a 20 de sus compinches militares para formar un nuevo gobierno civil, la Asamblea Popular, e inmediatamente procedió a declarar la ley marcial en respuesta a los disturbios que habían estallado como respuesta a la escasez de alimentos por todo el país. En 1974 proclamó a la nación como la República Socialista de la Unión de Birmania. Los juicios de Ne Win eran rápidos y severos. Las protestas a menudo acababan en baños de sangre y muertes entre los manifestantes. Cuando Ne Win ordenó reimprimir los billetes en valores divisibles por 9, esto arruinó el valor de los ahorros de los ciudadanos. Este acto fue el detonante para las protestas lideradas por los estudiantes de 1988 en Rangún, comúnmente conocidas como la primavera en Rangún o el verano de democracia. Durante meses, se aceleraron las protestas, y a principios de agosto ya se habían extendido por todo el país. Se ordenó a los militares que silenciaran las revueltas abriendo fuego contra los manifestantes. Se calcula que entre 3.000 y 10.000 manifestantes fueron asesinados entre los días 8 y 12 de agosto de 1988. Un año después, el país fue renombrado oficialmente como la Unión de Myanmar y la política de los 4 cortes entró en acción. Esta política se diseñó para controlar a las minorías étnicas de la región mediante una serie de traslados y redistribuciones. En primer lugar, las comunidades tribales fueron declaradas zonas militares y su población fue trasladada a campos vallados. Se calcula que 10.000 personas murieron cada año en esos recintos. En segundo lugar, en un esfuerzo por salvar una economía enferma, se convirtió a los campesinos en esclavos y se les obligó a trabajar en proyectos de construcción o a unirse a las fuerzas armadas. En tercer lugar, los bosques se convirtieron en campos de amapolas para cultivar y distribuir opio para elaborar heroína, en un modelo económico similar al actual de los talibanes. Finalmente,
se dobló el tamaño del ejército y los gastos militares se dispararon. Durante este tiempo, la corrupción estaba descontrolada, además de la supresión de libertades, el trato inhumano a los ciudadanos, el abuso de las mujeres y la opresión sistemática de las minorías étnicas. En los últimos años antes de su muerte, la influencia política de Ne Win empezó a venirse abajo, y fue finalmente puesto en arresto domiciliario con la única compañía de su hija Sandar. El marido de Sandar y 3 hijos fueron puestos bajo custodia y condenados por alta traición. Aunque se les perdonó la pena de muerte, fueron sentenciados a cadena perpetua. Ne Win murió tranquilamente sin nada más que un comunicado oficial en diciembre de 2002. Ne Win probablemente habría considerado su carrera política como un éxito. Logró forjar un Estado-nación compuesto por diferentes grupos étnicos, uniéndolos mediante ofensivas agresivas contra los grupos insurgentes en el campo birmano. Mantuvo a Birmania independiente en un momento en el que los Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban para consolidar su influencia en el sudeste asiático, arrastrando a duras luchas internas y guerras en los países vecinos. Sus súbditos, sin embargo, lo vieron como un tirano que hizo desaparecer a Birmania detrás de una cortina de bambú durante 26 años, y no logró más que su propio autoengrandecimiento. Pero él se veía a sí mismo como un presidente birmano al estilo de Mao que renovó su nación bajo principios socialistas y catapultó a este estado en desarrollo a la era moderna. Su título favorito era presidente Ne Win. Sin embargo, su plan de la vía birmana hacia el socialismo nunca evolucionó hacia un plan tan integral como el gran salto adelante de Mao. Sus ideas siguieron siendo una mezcla de nacionalismo, budismo, y principios marxistas plasmadas en su delgado libro El sistema de correlación del hombre y su entorno. La industria no se desarrolló, lo único que se desarrolló fue el mercado negro birmano. Todo se contrabandeaba a diario por las fronteras, desde jade y opio hasta artículos de lujo y medicinas. Con frecuencia, esta empobrecida nación buscó ayuda de sus aliados, particularmente de China. Sus esfuerzos fueron tan intensos que el Partido Comunista de Birmania, un grupo al margen de la ley que transmitía sus mensajes desde China, llamaba Ministerio de la Mendicidad al Ministerio de Planificación y Finanzas. Este probablemente será el legado de Ne Win. Su ambición personal deformó su pensamiento y lo llevó a creer que controlar a la sociedad birmana era igual a desarrollarla. Este es quizás el peor epitafio para un gobernante enloquecido, no solo era mentalmente inestable sino ineficaz en la política. Capítulo 9. Presidente Turkmenbasi de Turkmenistán, 1940-2006, el líder que se convirtió a sí mismo en enero y que convirtió a su madre en abril. Saparmurat Niyazov, el líder de Turkmenistán desde 1985 hasta su muerte en 2006, sabía alguna que otra cosa sobre cómo crear un culto a la personalidad. Dirigió este estado de Asia Central como una república soviética y estudió los métodos de liderazgo de los jefes de Estado soviético. Cuando se convirtió en su presidente en 1991 tras el colapso de la URSS, Niyazov pasó los siguientes 15 años reemplazando las fotos de Lenin y Stalin con sus propias fotografías, y plasmando su imagen en tantos edificios públicos que hizo que su gran hermano pareciera sutil en comparación. Al principio, su campaña de marca personal pretendía unir el frágil país de 5 millones y reemplazar la ideología soviética con una identidad turcomana nacional sólida. Al final, sin embargo, Niyazov se salió violentamente por la borda y se convirtió un megalómano por excelencia, cometiendo el pecado más básico en la política, empezó a creerse su propia propaganda. Este presidente autoritario pero muy popular lideró al país al siglo XXI. La zona ahora conocida como Turkmenistán estuvo bajo control soviético desde 1924 hasta 1985. Después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la pequeña nación desierta situada al este del mar Caspio súbitamente quedó a la deriva por su propia cuenta. El hombre que había sido el gobernador elegido para la zona por parte del Partido Comunista surgió como su presidente. El presidente Niyazov asumió para sí el título de Akbar Turkmenbasi, o el gran líder de todos los turcomanos, en 1993. Desde el momento en que asumió su cargo como presidente hasta su muerte repentina en 2006,
Niyazov hizo que su principal objetivo fuese promoverse a sí mismo. En Turkmenistán abundan las más magníficas dedicatorias, honores y monumentos al primer líder del país, cada monumento encargado por el mismo Turkmenbashi. Tras ser nombrado presidente vitalicio por el Parlamento en 1999, Turkmenbashi asignó libremente enormes cantidades de recursos municipales a su propia alabanza pública. Varias calles y escuelas fueron nombradas Turkmenbashi, el nombre de la ciudad portuaria más grande de Turkmenistán, Krasnovodsk, fue cambiado a Turkmenbashi. En 2002, el mes de enero pasó a llamarse Turkmenbashi y el mes de abril fue renombrado en honor a su madre, Gurbansoltanedze, que murió cuando el líder tenía solo 8 años de edad. Septiembre se convirtió en el Runama, el nombre de un libro que él mismo escribió. Bajo la guía del líder, los científicos nombraron Turkmenbashi a un meteorito que cayó en Turkmenistán. Al igual que Muammar Gaddafi y Mao Zedong, su libro Runama de 2001, que se traduce como Libro para el Alma, ofrece una combinación de historia revisionista, observaciones, directrices morales y poesía. El Runama es lectura obligatoria en todas las escuelas y su memorización es necesaria para la graduación de la escuela, conseguir un trabajo gubernamental e incluso a obtener una licencia de conducir. Los niños en edad escolar dedican un día a la semana para leerse y aprenderse el Runama y se exige su ubicación destacada en todas las librerías y oficinas gubernamentales. Incluso ordenó que todos los imanes lo colocaran al lado del Corán en las mezquitas, un paso valiente respaldado por amenazas de encarcelamiento y tortura ante los incumplimientos. El propósito del libro era proporcionar orientación moral para todos los turcomanos independientemente de su nivel educativo. Esto significa, por supuesto, que los libros que necesitaba todo laico eran el Corán y el Runama, así que Turkmenbashi ordenó el cierre de bibliotecas fuera de Ashgabat. Si solo importaban 2 libros, ¿para qué contar con otros? Tan fuerte era su creencia en las escrituras que en 2006, dijo que había intercedido personalmente con Alá para que cualquier persona que leyera 3 veces el Runama, automáticamente entrara al paraíso al morir. Turkmenbashi creyó que sus gustos y disgustos personales tenían sentido como ley pública para todos. Cuando dejó de fumar tras una cirugía de corazón, Turkmenbashi prohibió fumar en público en todo el país. Las presentadoras de televisión no tenían permitido usar maquillaje porque, según se decía, hacía que el presidente se sintiera incómodo, creía que las mujeres de Turkmenistán eran suficientemente bellas sin el maquillaje. El uso de calzas de oro en las aplicaciones dentales, un tratamiento dental común a lo largo de gran parte de Asia Central, también fue ilegalizado para que los turcomanos masticaran huesos para fortalecer sus dientes, y para que así no necesitasen calzas de oro. Prohibió los perros en la ciudad capital por su olor desagradable. A pesar de su muerte en 2006, el rostro y la voz del presidente aparece de manera post-mortem en la estación de televisión homónima, Turkmenbashi Televisión. La imagen del presidente debe aparecer en el frente de todos los relojes y despertadores. El vodka Turkmenbashi también lleva su imagen. Quizás el homenaje más conocido es la estatua de oro que se asienta en medio de un arco de 246 pies en Ashgabat y gira de modo que sus brazos siempre estén orientados hacia el sol. Muy cerca se encuentra una réplica de 30 pies del Runama que se abre todos los días y emite un pasaje pregrabado del libro. Sin embargo, han surgido dudas sobre el verdadero autor de la obra, ya que según el New Yorker, un anónimo erudito dijo que el presidente es casi analfabeto. Durante su gobierno, Turkmenbashi vendía reservas de gas natural a Rusia, Ucrania e Irán a precios reducidos y gran parte de los ingresos eran depositados en sus cuentas en el extranjero, obteniendo ganancias por cerca de $3,0 millones. Casi ningún dinero regresó a la nación, fuera de las obras públicas que glorificaban directamente al líder, los servicios públicos fueron recortados incluso por debajo de los niveles de la era soviética. Reemplazó a los profesionales de la salud con soldados en casi todos los hospitales para ahorrar en los costos de salud. Canceló las pensiones para los ancianos y les exigió devolver el valor de 2 años de pensiones pagadas. Esta política se cree que llevó a la muerte a muchos ancianos turcomanos. A todas luces, Turkmenbashi realmente creía que sus acciones servían a su pueblo.
En una entrevista de 2004 con la serie de televisión 60 Minutos le preguntaron qué pensaría un ciudadano medio de su culto a la personalidad. Respondió que las exhibiciones públicas eran realmente una muestra de humildad y arrepentimiento por su parte, no para su bien, sino para el bienestar del trabajador promedio. Dijo: si yo fuera un trabajador y mi presidente me da todas las cosas que tenemos aquí en Turkmenistán, yo no solo pintaría su imagen, tendría su imagen en mi hombro, o en mi ropa. Personalmente estoy en contra de ver mis cuadros y estatuas en las calles, pero es lo que la gente quiere. Los que podían hablar libremente no estaban de acuerdo. El New York Times analizó las excentricidades de su gobierno y le preguntó a turcomanos en el exilio sobre el autoengrandecimiento de su anterior gobernante. Srali Nurmuradov, un poeta que huyó a Suecia, respondió bruscamente: cambiar el nombre de los meses es un síntoma de locura. ¿Sabes qué? Si hay un culto, dijo, pero no es a ninguna personalidad. No podemos referirnos a él como a una personalidad. Es imbecilidad, y se está extendiendo. Hay un dicho en nuestro país: hay un límite para la sabiduría, pero no hay límite para la locura. Capítulo 10. Querido líder Kim Jong-il de Corea del Norte, 1941-2011, el mejor golfista del mundo y soberano de la nación más hambrienta del mundo. Kim Jong-il ha sido descrito como inteligente, descarado y divertido con un peculiar, traducción, mortal, temor a volar. Viajó largas distancias en su tren estrictamente blindado y privado. Si el tren no lo podía llevar, no iba. Y mientras se decía que era valiente y firme en las negociaciones internacionales, un perfil psicológico elaborado por Frederick L. Coolidge y Daniel L. Segal, con la ayuda de un psiquiatra de Corea del Sur quien es una autoridad en el comportamiento del comandante, afirma que Kim Jong-il tenía lo que se llaman los 6 grandes diagnósticos de trastornos de la personalidad: era sádico, paranoico, antisocial, narcisista, esquizoide y esquizotípico. Coincidentemente se le encontraron los mismos rasgos que tenían Saddam Hussein, Joseph Stalin y Adolf Hitler. Kim Jong-il tomó su lugar en la historia como jefe de Corea del Norte desde 1994 hasta 2011. Fue precedido por su padre, Kim Il-sung, conocido como el Presidente Eterno, y sucedido por su hijo menor, Kim Jong-un, llamado el Gran Sucesor. Cualquier persona que se disponga a investigar al difunto Kim Jong-il se encontrará con que su historia está marcada por la duplicidad. Hay 2 historias paralelas de su vida: la versión que constituye el registro histórico y la versión que constituye el acta oficial de Corea del Norte. Los conflictos entre los 2 registros revelan el intento del líder por ser visto por el mundo como una persona de máxima importancia. Según los registros oficiales soviéticos, Kim Jong-il nació en el pueblo de Viatskoye en 1941, siendo su padre Kim Il-sung, y su madre Kim Jong-suk. Pero la biografía oficial del líder indica que nació en un campamento militar secreto en la montaña de Baekdu en Corea un año después. La biografía oficial insiste en que el nacimiento de Kim Jong-il fue precedido por una profecía y que el día de su nacimiento aparecieron en el cielo un doble arco iris y fue creada una nueva estrella. Kim Jong-il se volvió el heredero de Corea del Norte una década antes de la muerte de su padre. Durante el gobierno de Kim Il-sung en la década de 1980, la leyenda de Kim Jong-il comenzó a ser fortificada en la mente de los ciudadanos de Corea del Norte. Los medios de comunicación a menudo se referían a él como el valiente líder y el gran sucesor de la causa revolucionaria. Al asumir el control en 1994, gobernó con más dureza que su padre, requiriendo la más estricta obediencia de los miembros de su administración y los consejeros designados. Demostró que no poseía la sabiduría de su padre en el aprovechamiento de los conocimientos y de la gente que lo rodeaba para recibir buenos consejos. Kim Jong-il tomaba todas las decisiones él mismo, desde el más pequeño hasta el más grande detalle. Durante su gobierno, los coreanos del norte experimentaron una enorme represión de la libertad social, política y económica individual, ya que todo se convirtió en dominio exclusivo del gobierno. Su infame política de autosuficiencia nacional, instalada en la década de 1980, fue una de esas decisiones que le otorgó gran orgullo. Con el fin de aprender autosuficiencia,
Corea del Norte se abstuvo en la participación de cualquier tipo de comercio exterior. Esta política llevó a la economía nacional a un punto muerto. Años más tarde, cuando las inundaciones afectaron a la región en la década de 1990, menos del 20% de la tierra en Corea del Norte era cultivable y eso junto con la política de autosuficiencia expuso a grandes segmentos de la población a una hambruna que duró varios años. En medio de esta política de hazme caso o muere, Kim Jong-il afirmó apoyar la autosuficiencia al afirmar no comer ningún alimento que proviniera de cultivos fuera de Corea del Norte. Sin embargo, fue muy conocido por su insaciable apetito por los vinos franceses y se dice que envió a su chef personal a viajar alrededor del mundo para recoger delicias para su mesa. El mandato de Kim Jong-il trataba de un estricto orden para sus súbditos e increíbles libertades para él. El líder era al parecer un aficionado al cine con una biblioteca personal de más de 20.000 películas. También disfrutó de la promulgación de mitos inventados sobre sí mismo. Le gustaba jugar ocasionalmente al golf, siendo aparentemente un increíble jugador. La primera vez que tomó un palo de golf fue en 1994, se dice que había logrado lanzar 38, bajo par, metiendo 5 hoyos en uno. Kim Jong-il disfrutaba de los musicales y se dice que escribió 6 óperas de su propia autoría y que dirigió varias producciones musicales durante su gobierno. Según los informes, escribió más de 1000 libros en un periodo de 36 meses. Era un fanático de Elvis Presley hasta el grado de usar el mismo tipo de peinado y al presentar espectáculos exagerados. Pero lo que resultó ser más mortífero para el pueblo de Corea del Norte es que la dinastía gobernante tomó los bizarros actos de autobombo de Kim Jong-il y los hizo una práctica corriente, pasándole por arriba a los derechos personales. El periodista Christopher Hitchens informó en su viaje del año 2000 lo que él llama el reino ermitaño, en donde cada minuto de cada día, la reglamentación se puede asegurar que es gastada en el sometimiento absoluto y en la servidumbre. La vida privada ha sido abolida por completo. Uno trata de evitar los clichés, pero el libro 1984 de George Orwell se publicó en el tiempo que Kim Il-sung creó su sistema, y realmente es como si él se hubiera apoderado de una copia temprana de la novela y la utilizara como modelo. Como resultado de este sistema hipertotalitario, todos en la capital debían estar en sus casas para el toque de queda cuando las luces se apagaban. Imágenes satélite de la nación a la noche muestran un espectáculo de luces en Corea del Sur cual árbol de Navidad, pero la oscuridad total inmediatamente al norte de la zona desmilitarizada. En este estado las políticas restrictivas comerciales provocaron hambre continua. Como resultado, los norcoreanos son en promedio 6 centímetros más bajos que los surcoreanos. Hitchens informó que a pesar de que sus consejeros nativos le impidieron explorar demasiado, no pudo dejar de ver a las personas que bebían agua de las alcantarillas y recogían granos individuales de los campos yermos. Pueblos enteros se arruinaron y terminaron abandonados. Con el fin de reunir a su pueblo en torno a una identidad norcoreana, Kim Jong-il instituyó un sistema de extremo racismo y prejuicios hacia los grupos no coreanos. Publicidad en las paredes representaban a los estadounidenses como monstruos de nariz en forma de gancho, una típica caricatura antisemita, y a los japoneses como bárbaros. Durante la época soviética un embajador negro cubano alegó que él y su familia fueron casi linchados cuando le mostró a su familia el paisaje de Pyongyang. Muchos norcoreanos creen que tienen superioridad genética sobre los surcoreanos ya que estos se han casado con extranjeros y se han convertido en una raza mestiza. Hubo aquellos para quienes las campañas de propaganda de Kim Jong-il fueron exitosas. Cuando Kim Jong-il murió en 2011, Simon Winchester del Times de Londres lamentó su muerte porque Winchester vio a Kim Jong-il y a su padre como verdaderos campeones de la cultura coreana pura. Él sostuvo que Corea del Norte había mantenido dignamente su herencia, mientras que Corea del Sur la había abandonado gracias a la globalización, pero viendo lo que ha ocurrido con Corea del Sur, su coreanidad sumergida completamente en neón, con hip hop y toda la influencia estadounidense que puedas imaginar, un romántico puede permitirse una pequeña dosis de melancolía. Corea del Norte, con todos sus defectos, es sin duda aún Corea, un lugar único que representa una antigua y notable cultura asiática. Y eso, en un mundo que se ha vuelto tan suave, quizás no sea algo tan malo. El énfasis es mío.
Sin embargo, los norcoreanos obligados a sobrevivir a base de corteza de pino y cáscaras de maíz podrían tener una visión totalmente diferente de si la influencia extranjera significa siempre algo malo o no. Kim Jong-il murió como vivió, con invenciones extravagantes sobre sus logros personales. El líder de Corea del Norte murió en un ataque de ira por problemas con un proyecto de construcción en Uichon-no, como los informes de su biografía oficial reportan, de un ataque al corazón, mientras viajaba en tren una mañana a Pyongyang. Su muerte dejó una fuerte tormenta de nieve y enrojeció el cielo sobre el sagrado monte Paektu. En ese mismo momento, el hielo que cubre el famoso lago se quebró tan rápido y profundamente que el sonido de su rotura sacudió los cielos y la tierra. Conclusión. El futuro de los megalomaníacos y por qué no van a desaparecer. Todavía vale la pena ser loco. ¿Puede un líder cruel con una disposición irregular que roza una enfermedad mental aún permanecer en el poder en el siglo XXI? La respuesta a esta pregunta es sí y a la vez no. A diferencia de la era premoderna, los gobernantes que son enfermos mentales ya no son tolerados debido a su linaje real. En la política medieval, tenía sentido mantener a un líder enloquecido en el trono. Casi todos los jefes de Estado europeos eran monarcas hereditarios y parte de una dinastía real. Mantener esta dinastía ayudó a conservar la paz en el Estado por medio de prevenir que se cuestione el derecho de gobernar de la nobleza. Además, se prevenía que las adquisiciones territoriales cayeran en manos de extranjeros, ya que estos reyes y reinas se pensaban que eran soberanos ungidos de Dios y tenían un derecho divino a gobernar. Como hemos visto en este libro, este derecho divino incluso se extendió a la deficiencia mental y la locura. Después de las victorias militares europeas de Napoleón, sin embargo, el sistema monárquico de Europa colapsó. Los sujetos dejaron de considerar el dominio imperial un derecho de nacimiento perteneciente a los reyes o reinas, sin importar su estado de salud mental. Gobierno dinástico estaba esencialmente muerto en la política mundial, con la excepción de los extremos, como Corea del Norte. Monarcas modernos de hoy en día tienen muy poco poder y sus funciones oficiales apenas se extienden un poco más de saludar en los desfiles. Así que los gobernantes locos son una cosa del pasado. Lamentablemente, la respuesta es no, especialmente en el caso de los megalómanos. Esto no es algo muy reciente. Muchos expertos en política exterior creían que después de la caída de la Unión Soviética en 1989, una ola de democracia cubriría la tierra. Que la voluntad del pueblo obligaría a los dictadores enloquecidos que le pasaban por encima a su propio pueblo a detenerse a través de movimientos populares, como había ocurrido en el este de Alemania. En ese momento los hechos estaban claramente del lado de los analistas, había el triple de democracias en 2005 que en 1974. Por desgracia, los acontecimientos recientes han demostrado que los dictadores cuya sed de poder ha dañado sus facultades mentales son muy adaptables. El presidente ruso, Vladimir Putin, es un ejemplo excelente. Aunque no tiene problemas mentales, ha comenzado a generar un culto a la personalidad, dejando que los 12 años como primer ministro de Rusia se le subieran a la cabeza. Eso incluía demostraciones machistas de valentía en los medios de comunicación rusos. Las hazañas que él mismo permitió que las cámaras capturaran incluyeron expediciones de caza sin camisa, caza de ballenas con ballesta, buceo para investigar los sitios arqueológicos subacuáticos, y apagar incendios forestales desde la cabina de piloto de un avión de extinción de incendios. Sin embargo, Putin es mucho más táctico e inteligente que Turkmenbashi y Kim Jong-il, según el libro de Will Dobson La curva de aprendizaje del dictador, dentro de la batalla global para la democracia, fue citado Putin diciendo, el que no se arrepiente de la ruptura de la Unión Soviética no tiene corazón. El que quiera revivirla en su forma anterior no tiene cabeza. Se dio cuenta de un sistema muy controlado de hombres que solo estaban de acuerdo en última instancia, un Estado fallido, porque eso no podía recopilar buena información, mecanismos de junta de información independiente habían sido destruidos. Así Putin gana las elecciones y el voto popular, lo que hace más difícil definirlo como un dictador. Él centraliza el poder a través de mecanismos aparentemente legales y mantiene las suficientes trampas de la democracia electoral en Rusia para aplacar a los grupos internacionales de derechos humanos.
Controla la legislatura, pero parece hacerlo de forma legal. El presidente fallecido Hugo Chávez es otro ejemplo de un grandilocuente gobernante, aparentemente enloquecido que se adaptaba bien a los tiempos modernos. Cuando apareció enfrente de la Asamblea de las Naciones Unidas hace varios años, de inmediato hizo una genuflexión y afirmó que olía a azufre porque el diablo había estado allí, en referencia al lugar en que George W. Bush había estado para dar un discurso. Él controlaba despiadadamente a Venezuela por la nacionalización de las industrias y tomaba medidas enérgicas con los medios de comunicación que se le oponían. Pero no buscó el control absoluto. La única cosa que era un poco libre era el Consejo Electoral, lo que permitió elecciones cuasi abiertas. Esto se debe a que Chávez necesitaba una oposición. Necesitaba ser derrotado cada pocos años para continuar con la ilusión de que era reelecto de forma democrática. Los dictadores modernos, incluso si son megalómanos ensimismados, no son estúpidos. Saben cómo adaptarse a la era moderna. Entienden que para aplicar formas terribles de brutalidad es necesario tener una gran discreción. En lugar de enviar a la policía a masacrar manifestantes frente a los palacios presidenciales, saben que hay medios mucho más sutiles a su disposición. Intencionadamente dejan que haya una ley de forma vaga para darse una cobertura legal y así reprimir la oposición en silencio. Envían burócratas a cerrar empresas o recaudadores de impuestos para auditar empresas que son propiedad de la oposición. Ellos cerraron las redes de televisión y periódicos con la excusa de fallas técnicas menores o por infracciones legales. Han aprendido a dominar el idioma legal para perpetuar los sistemas y poder gobernar sin oposición. A veces llegan a estar tan cómodos en su posición que la máscara se desliza un poco y el gobernante enloquecido llega a mostrar su fea cabeza. Pero la máscara regresa a su lugar nuevamente y estos locos gobernantes se vuelven a cubrir con la excusa de ser líderes modernos y democráticos. Ellos saben que con la ayuda de la excusa de la democracia, es probable que nadie los quite de su lugar. Tampoco otros de su calaña y de su extravagante estilo de régimen. Sobre el autor. Michael Rank es un estudiante de doctorado en Historia del Medio Oriente. Ha estudiado turco, árabe, persa, armenio y francés, pero todavía puede lograr un acento del Medio Oeste en caso de ser necesario. También trabajó como periodista en Estambul durante casi una década y escribió sobre religión y los derechos humanos. Es el autor del Almohadilla 1 Amazon bestseller de Muhammad Abu Khalifa, un curso acelerado sobre 2000 años de historia de Medio Oriente, y los peores dictadores de la historia, una breve guía sobre los líderes más brutales, desde el emperador Nerón hasta Iván el Terrible. Tisfile was created. Bitbook Designer Program. Bookdesigner@te-evoc.org. 13 de agosto de 2013.